Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 32 de Podcast Nippongo Go Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el 32º episodio de este podcast. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast. Oyentes fieles, oyentes ocasionales que escucháis justo este episodio. Oyentes que escucháis por primera vez este podcast, este episodio. Aquellos que aún no conocen este podcast, pero en futuro pues lo conocerán y escucharán este episodio. Muchísimas gracias, os agradezco muchísimo, os quiero a todos. Y se puede escuchar este podcast en varias plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spotify, Anchor y no sé en qué plataformas más, pero se puede escuchar en varias plataformas. Así que suscribiros, y también voy a subir este vídeo a mi canal de YouTube. Así que suscribiros también, que me hacéis un poquitín más feliz. Así. Y también estoy en redes sociales como Twitter e Instagram. Así que seguidme también, que así me hacéis un poquitín más feliz. Y también quiero haceros feliz un poquitín más a través de mis publicaciones. Y también tengo otro podcast, pero ese podcast es para aprender japonés, para aquellos que están estudiando japonés. Así que si estáis estudiando japonés, pues podéis también suscribiros en ese podcast. En ese podcast pues voy subiendo cada día un episodio bastante corto de más o menos de 2 minutos, hablando de japonés. Pero bueno, hay transcripciones, traducciones de este episodio, de ese audio. Así que pues, yo creo que está muy bien para practicar el audio, el listening de japonés. Así que suscribiros, si queréis, evidentemente. Y nada, pues en este episodio voy a hablar de diferencia cultural dentro de Japón. Por ejemplo, en España, si dividimos en dos geográficamente, bueno, porque yo estoy en España, se divide en dos: norte y sur. Norte de España, sur de España. O sea, justo en medio Madrid, por esa zona. Norte desde, País Vasco hasta Galicia. Y sur desde, Murcia hasta Extremadura, hasta Huelva, por ahí. Y bueno, Aragón, Cataluña, ya como que no se considera norte de España, pero bueno, se entiende, norte y sur. Y en Japón también pasa igual, pero no es norte y sur, sino este y oeste. Este de Japón, la ciudad que representa este de Japón es Tokio, y la ciudad que representa oeste de Japón es Osaka. Evidentemente, Japón también es grande, hay norte, hay sur, hay diversidad cultural dentro de este de Japón y oeste de Japón. Pero bueno, para más o menos dividir así de forma muy simplificada, muy simple, pues usamos, digamos, esa división, este y oeste, igual que aquí en España, pues norte y sur. Como dije antes, esta es una división muy simplificada geográficamente. Pero bueno, ahora la pregunta es: ¿de dónde se divide? ¿Dónde está, digamos, la frontera? ¿Dónde está justo esa mitad de Japón? Pues antiguamente pues había puertos, había peajes, y a partir de ese peaje hacia este es este de Japón, y a partir de ese peaje hacia oeste es oeste de Japón. Estoy hablando de allá hace un par de siglos, evidentemente. Pero según me informé, oficialmente no hay ninguna, digamos, frontera, no hay ninguna línea que se separa este y oeste. De hecho, hay muchas formas, digamos, de dividir
esas partes, oeste, este y oeste. Por ejemplo, si usamos esa división de la agencia meteorológica de Japón, por ejemplo, mi prefectura donde yo me crié está, yo creo que está este de Japón. O sea, se considera como este de Japón. Pero si usamos una línea, o sea, una división que usa la compañía telefónica más grande de Japón, mi prefectura se considera como la región oeste de Japón. Y si usamos, yo creo que esa es de la compañía eléctrica, creo que es. No me acuerdo muy bien, ahora mismo aquí no apunté en mi chuleta, entonces no me acuerdo muy bien. Pero si usamos esa frontera, mi prefectura está oeste de Japón. Así que poco difusa, no hay, digamos, ninguna línea, ningún punto concreto que dice hasta aquí es este y a partir de aquí es oeste. Como dije antes, pues según qué, digamos, medida, qué frontera, pues cambia. Y de hecho, pues hay una ciudad que está en Gifu es una prefectura que justo ahí en el medio, que dice, se declara, se considera, se autoconsidera que es el medio de Japón. A partir de esta ciudad hacia este es este de Japón y a partir de esta ciudad oeste de Japón. Pero bueno, simplemente, como dije antes, se autoproclamó, entonces pues no es nada oficial. Y como dije antes, mi prefectura, donde yo me crié, bueno, es un pueblo. Donde yo estuve es un pueblo muy pequeñito, bueno, una ciudad pequeñita, un pueblo grande. Depende según, pues se considera como este de Japón o oeste de Japón. Pero bueno, yo creo que nos consideramos como parte de oeste de Japón. De hecho, hasta Kioto está a 1 hora y algo en tren, y hasta Osaka está, yo creo, 1 hora y media en tren, con lo cual pues Osaka está más cerca, con lo cual nos consideramos más la parte de oeste de Japón que de este de Japón. De hecho, lo que es el dialecto tiene alguna similitud con el dialecto de Osaka, con lo cual nos consideramos como, bueno, yo por lo menos me considero de parte de oeste de Japón. Pero claro, según la agencia meteorológica de Japón, pues estamos en este de Japón. Así que es bastante también subjetivo. ¿Y por qué salió ese tema? Porque, bueno, en una clase salió esa diferencia de Tokio y Osaka. Y la gran diferencia es que en Osaka, cuando utilizas la escalera mecánica, te tienes que poner el lado derecho y dejar libre el lado izquierdo para aquellos que quieran pues subir corriendo o por lo que sea. Bueno, por lo que sea, no es para eso. Pero en Tokio es al revés. Te tienes que poner el lado izquierdo, y dejar libre el lado derecho para que aquellos que quieran subir corriendo pues puedan subir. Entonces hay esa diferencia. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque hay una teoría de que dice que había tomado Gran Bretaña como ejemplo. Parece ser que no tengo ni idea, pero bueno, Gran Bretaña, la gente se ponía el lado derecho al utilizar la escalera mecánica y había tomado eso como ejemplo. Y también, bueno, hay una teoría que en Japón pues la mayoría es diestro, entonces ponerse el lado derecho era algo natural, normal, entonces pues es así. Y también en los años 70 en Osaka hubo un Expo y claro, allí vinieron muchos extranjeros, muchos europeos, occidentales mejor dicho, y claro, pues en países occidentales pues era común ponerse el lado derecho
era común, o sea, es normal ponerse el lado derecho y dejar el lado izquierdo. Entonces, esa costumbre se quedó. Pero en cambio, también dicen, esto es una teoría, no sé cuál es la verdad, pero bueno, que en Tokio pues no hubo nada de eso. Y los samuráis, los guerreros estos antiguos, o sea, por influencia de estos, se circulaba por la izquierda, porque ellos portaban la espada, el katana, el lado izquierdo. Entonces, para no chocarse con el otro que venía de frente, se circulaba el lado izquierdo. Así por lo menos, pues la que portaba el katana, la espada, pues no se chocaban. Porque normalmente pues llevaba en otro lado, o sea, en el lado izquierdo. Entonces se circulaba al lado izquierdo, así no chocaba con el otro que venía enfrente. Y por eso también en la escalera mecánica, pues era muy natural ponerse el lado izquierdo y dejar el lado derecho. Pero bueno, teorías. No sé cuál es la verdad. Por ejemplo, en mi ciudad, mi pueblo, mi ciudad, donde hay escalera mecánica, la gente se pone como le da la gana. ¿Por qué? Porque primero no hay tanto tránsito de gente. Pero bueno, donde hay más gente circulando, pues evidentemente hay esas normas, reglas no escritas. Y otra diferencia muy grande es que la frecuencia de la corriente eléctrica de Osaka y de Tokio es diferente. Hoy en día no hay ningún problema, pero hace igual 50 o 60 años era un problema muy grande. Porque si te mudabas desde Osaka a Tokio y llevabas aparatos de Osaka a Tokio, igual se estropeaba, porque la potencia al final era diferente. Bueno, no, yo esa parte no entiendo, pero bueno, se estropeaba. Yo creo que la zona, lo que es este de Japón, es, la frecuencia es 50 helios, o no sé cómo, helios, como ya, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Y Osaka es 60. No sé cuál es cuál, no me acuerdo cuál tampoco lo anoté en mi chuleta, entonces no lo sé, no me acuerdo muy bien, pero 50 y otro lado es 60. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando al principio de todo, cuando había eso de la electricidad, que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues nada, importaban generadores eléctricos. Y Tokio importaba desde Estados Unidos, que es 50 o 60, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Y Osaka importaba los generadores desde Alemania, que es 50 o 60, no me acuerdo muy bien. Yo creo que aquí en España, o sea, en Europa, 50. Pero bueno, es igual. Por eso había esa diferencia. O sea, Osaka, generador alemán, y Tokio, generador estadounidense. Entonces había esa diferencia. Y por lo que me informé, pues claro, había un intento de unificar el generador. Claro, no utilizar uno de Alemania y otro de Estados Unidos, pues no, o sea, unificamos todo y tal, pero ese debate o esa negociación pues no salió y sigue siendo así, por lo que yo me informé. Pero bueno, hoy en día pues no hay ningún problema, claro, no va a haber ningún problema aunque tú estés en Tokio y te mudas a Osaka y con esos aparatos que habías comprado en Tokio, pues no va a haber ningún problema. Pero bueno, es una de las diferencias de este y oeste de Japón. Y otra de las cosas que es muy famosa entre la diferencia entre este y oeste, o sea, Tokio y Osaka, es la salsa de soja. La salsa de soja para nosotros es algo, pues yo qué sé, primordial, es algo esencial en nuestra cocina, pero hay diferencia entre Tokio y Osaka.
que la salsa de soja que suele utilizar en Osaka, perdón, en Tokio, bueno, en Osaka da igual, en Tokio, es más salada. O sea, la salsa de soja de Tokio es más salada, el color es más oscuro y la salsa de soja de Osaka, o sea, de oeste de Japón, es menos salado, el color es menos oscuro. Y claro, entonces, por ejemplo, la sopa de fideos de soba o de udon cambia, digamos, el color entre Osaka y Tokio. De Tokio es más oscuro, o sea, más denso, más oscuro. Y la de Osaka, la sopa de fideos de udon o de soba, es menos oscuro, es más claro. Es, bueno, una cosa que sí, yo creo que la mayoría de nosotros, pues, yo creo que lo sabemos, es muy famoso esto. De hecho, pues esto, bueno, yo supe a través de un manga que a veces, pues, lo de la frecuencia también. Yo lo sabía antes de informarme todo esto, yo ya sabía que era así, pero gracias a un manga. Así que, pues, a veces el manga, pues, aporta datos, conocimientos, informaciones. Y otra cosa que la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo es que Tokio y Osaka, una cosa lo llama de una forma, mientras que en Osaka esa misma cosa lo llama de otra forma. Bien, me explico, porque yo también ya sé que me estoy explicando fatal. En Tokio, la pala, eso de que eso, trabajar con la tierra y con todo eso, la llaman paleta. Y paleta la llaman pala. En cambio, Osaka, la paleta la llaman pala. Y la pala la llaman paleta. O sea, está al revés. Y de hecho, sí que por eso dije que nos consideramos un poco la parte de oeste de Japón, porque claro, mi pueblo nieva muchísimo, entonces lo de pala, paleta, sí que las usamos mucho, porque para quitar la nieve y todo eso, pues sí que usamos mucho. Entonces, nosotros llamamos así como llaman allí en Osaka. Y otra de las cosas que no sabía, que me sorprendió muchísimo después de informarme sobre esta diferencia, es cómo hacer un plato. Bueno, sukiyaki es un plato yo no voy a explicar cómo es, pero bueno, una olla y el proceso es diferente, cómo hacerlo. Y en mi casa sí que hacíamos como hacen la parte de oeste de Japón. Y parece ser que este de Japón pues hace ese plato de otra forma. El proceso es diferente. Y también la tortilla. Bueno, la tortilla japonesa, digamos. La parte de oeste de Japón pues se hace con dashi. Dashi, o sea, más salada la tortilla. Pero de Japón, lo normal es que esté más dulce. Bueno, no sé si es cierto o no, pero sí que hay pues tortillas, es un poquitín dulce, no dulce de repostería, pero bueno. Y eso en mi casa también hacíamos más salada. Entonces, pues sí, esto me sorprendió muchísimo. Y otra cosa que yo creo que esto sí que es muy conocido, es que el oeste de Japón, sobre todo Osaka, natto es una soja fermentada que no sé si hablé un día en un episodio de esta comida, pero bueno, huele muy fuerte, huele a podrido, y este natto en Osaka no consumía mucho. Eso sí que es distinto, pero bueno, eso yo creo que un poco va el gusto de cada familia. Por ejemplo, en mi casa sí que había siempre en la nevera, pues había el natto, aunque huele muy fuerte, pero
Pero bueno, entonces yo creo que esto es un poco gusto de cada hogar. Y otra diferencia que me sorprende un poco es cómo colocar platos. Bueno, nosotros, también de esto hablé un día de un episodio que hay plato principal y luego pues hay arroz, un cuenco de arroz y otro cuenco de sopa, si hay. En este de Japón, el cuenco de arroz, lo pone el lado izquierdo y la sopa, el cuenco de la sopa el lado derecho. Y la parte de oeste de Japón, la zona de oeste de Japón, es al revés. Cuenco de arroz derecha y sopa izquierda. Pues en mi casa ponía arroz derecho, arroz a la derecha y la sopa a la izquierda. No sé, la verdad es que en la zona de este de Japón no sé si es al revés. Pero bueno, yo por lo menos en mi casa pues era así y cada vez pues me considero más la parte de oeste de Japón. Y también tiene que ver con la gastronomía, pero bueno, esto también es algo que yo no sabía. Hay un plato bastante tradicional, que uno de esos platos que nunca lo vas a encontrar en un restaurante japonés extranjero, incluso en Japón tampoco, porque es un plato bastante tradicional, bastante simple, o sea, se puede decir que simple es patatas con carne, hay más cosas, pero bueno, más o menos así, ingredientes así principales. Y oeste de Japón, pues la carne de este plato es ternera, que para mí era así. Yo hasta ahora, hasta que me informé, pensaba que era así, pero por lo que me informé, de Japón, la carne de ese plato es de cerdo. La verdad es que es algo que yo no sabía, no sé si es así o no, ahí ya no tengo ni idea, pero bueno, parece ser que hay esa diferencia. Pero bueno, hay un montón de diferencias aún, que bueno, yo no voy a decir todas, pero bueno, hay algo que pues me sorprendió, algunas diferencias me sorprendieron porque claro, pues yo no las conocía, no las sabía. Japón parece pequeño pero es grande y cada zona hay diferencia. Seguro que dentro de oeste de Japón y este de Japón pues hay diferencia. Esto pasa en cualquier lado del mundo, pero bueno, esa es un poco diferencia muy simplificada. La diferencia, evidentemente, dentro de zona de Osaka hay diferencia en cada zona, igual que dialectos de zona de región de Kansai, pues también hay diferencia. Pero bueno, esto se puede decir que es una diferencia muy superficial de este y oeste de Japón, superficial y simplificada. Pues eso, pues nada, este episodio es hasta aquí y nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Si te ha gustado, si os ha gustado, pues dale like, el corazoncito o lo que sea, me gusta o lo que sea, y compartir en vuestras redes sociales. También a recomendar también a tus amigos, a tus conocidos o a tus seguidores también. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí y nada, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao, gracias. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.